Quiero darte la bienvenida y darle gracias a Dios porque nuevamente nos permite estar juntos como congregación, como parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Como lo hemos estado estudiando en Timoteo, cuando nos reunimos es cuando somos realmente su iglesia, ¿verdad? Cuando nos congregamos como la Escritura nos ordena que nos congreguemos, es cuando somos realmente su iglesia y tenemos una misión, ¿verdad? Y es, sí, ser una iglesia cristo-arcante, comprometidos únicamente con el Evangelio de Jesucristo y con su verdad. Por eso te voy a pedir que abras tu Biblia en Primera de Timoteo para poder continuar estudiando esta carta que de manera gloriosa justamente nos ha dado dirección y nos ha acercado al corazón de Dios en cuanto a lo que es la iglesia, pero no solamente en un plano universal o lo que en teología conocemos como la iglesia invisible, ¿verdad? Sino nos ha dado también, nos ha acercado al corazón de Dios en cuanto a la función, en cuanto al orden, en cuanto a la suma importancia de, en este caso, la iglesia local, como el día de hoy nosotros le conocemos, la importancia de la iglesia local y de congregarnos y hacer iglesia, como la Escritura nos llama a hacer iglesia. No por un gusto personal, no por un capricho del pastor, sino simplemente por lo que podemos ver aquí, ¿verdad? Y es un poquito de lo que vamos a continuar viendo el día de hoy. De hecho, el mismo Pablo le va a decir a Timoteo: Timoteo, te escribo estas cosas para que sepas cómo comportarte, cómo conducirte, cómo llevar la iglesia de Dios mientras voy a verte. Y en los primeros versículos del capítulo 4, que fue lo que estudiamos la semana pasada, Pablo expone lo que seguramente está originando parte de todo este desorden que está ocurriendo al interior de la iglesia de Éfeso, y es que maestros cuya conciencia, dice Pablo, ha sido cauterizada, han comenzado a enseñar que no casarse o el que abstenerse de comer ciertos alimentos son aspectos esenciales para poder alcanzar una mayor espiritualidad, para poder estar mejor posicionados delante de Dios, lo que contradice completamente el mensaje del Evangelio, ya que, como el mismo Pablo lo argumenta en una carta que previamente le había escrito a la iglesia de Éfeso, no es algo externo, no es algo que yo puedo dar, no es algo que yo pueda ofrecer lo que me da determinada posición delante del Padre, sino que, como dice Pablo, es en Jesús que ya somos completamente aceptados por Él, por el Padre, dice Pablo, para alabanza y gloria de su nombre. Entonces tú y yo no tenemos más nada que ofrecer, más nada que hacer, simplemente confiar en Jesús, porque estando en Él es donde verdaderamente estamos completos y aceptados delante del Padre. Y en los versículos que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver que Pablo justamente le manda a Timoteo a no abstenerse, como estaban enseñando estos maestros, sino por el contrario, le va a decir Pablo a Timoteo: nútrete de una manera especial, y no basta solamente con nutrirte, sino ejercítate. Porque ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa si te nutres y no haces nada de ejercicio? ¡Fum! ¿Verdad? Y no me veas a mí, ¿verdad? Voltea a otro lado, ¿no? ¿Qué pasa si nada más haces ejercicio y no te nutres? Te desinflas, ¿verdad? Y te desgastas porque
para que tus músculos crezcan necesitan nutrientes, no basta simplemente hacer ejercicio, es un complemento, nutrición y ejercicio. Y es lo que Pablo básicamente le va a decir a Timoteo: nútrete y ejercítate para que estés fuerte y sano para poder llevar esta iglesia. Pero es lo que vamos a estudiar a partir de los siguientes versículos. Entonces, si ya estás ahí, acompáñame a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6. Voy a leer hasta el 11. Ahí hay un pequeño error de mi parte, pero voy a leer hasta el 11. Si esto enseñas a los hermanos, dice Pablo, serás buen ministro de Jesucristo. Ojo, aquí en las versiones un poquito más apegadas al texto original, no dice será, sino dice continuará siendo. Es decir, Timoteo venía haciéndolo bien, pero le dice Pablo a Timoteo, si enseñas esto, vas a continuar siendo un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, le dice Pablo a Timoteo, y déjame orar. Pues mi Dios, gracias Señor, porque tú no te equivocas, porque tú has dado la palabra precisa en el tiempo preciso para dar el fruto esperado, Señor. Entonces, en base a esa promesa, te pedimos que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, que no caiga entre espinos, que no caiga en las piedras, sino que caiga, como dice tu palabra, en esa tierra fértil que va a dar un fruto para tu gloria y tu honra, Señor. Padre, te ruego por aquellos corazones que hoy están completamente endurecidos y cegados a la verdad de la libertad que hay en tu presencia, Señor. No hay corazón que no pueda resistirte a ti, a tu gracia, a tu misericordia. Entonces que hoy tu gracia como una ola caiga, Señor, sobre aquellos corazones endurecidos y también por aquellos por los que ya te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Recuérdanos que es por gracia y que somos inmerecedores justamente de esa gracia, Señor. Y como cantábamos ahorita, queremos ver tu voluntad hecha en nosotros, Señor, aun cuando el costo sea mucho, Señor. Yo prefiero ser moldeado por ti y ejercitado en ti, Señor, que vivir una vida fuera de ti. Es lo que yo anhelo, Señor. Entonces te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le dice Pablo a Timoteo, si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, ¿verdad? Y probablemente por eso has oído que de repente les llamamos a las personas, oiga hermano, oiga hermana, ¿por qué? Porque tomamos el ejemplo de la Biblia, ¿verdad? La verdad es que algunas veces no nos acordamos del nombre de la persona y es más fácil, hermano, me pasa eso, ¿verdad? Entonces también es una buena salida, pero no, tomamos este término. Probablemente te habías preguntado, especialmente los niños, ¿por qué le llama hermano a Luis? Por esto, ¿verdad? Porque somos una familia en Cristo, ¿verdad? Y le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo si esto enseñas? Básicamente a lo que hemos venido estudiando, que es la suficiencia de Jesús y la eficacia de su sacrificio para presentarnos delante del Padre completamente aceptados
que no hay otra cosa, como ya lo mencionaba anteriormente, que tú o yo podamos hacer o no hacer para poder presentarnos delante del Padre bajo una mejor posición, o hacer o no hacer determinadas cosas para agradarle y de esa manera ganarnos su favor, ganarnos su bendición, ganarnos su aceptación. No, el verdadero evangelio nos hace libres de tener que actuar, de tener que vivir de esa manera. Lo veíamos justamente la semana pasada, cuando tú vives tratando de, con tus acciones, agradar a Dios, ganarte su favor, lo único que vas a conseguir es vivir una vida completamente frustrado, porque vamos a fallar. Aún podemos ver esto en Jesús, cuando con el último aliento que le quedaba en su alma mientras estaba clavado a la cruz y dijo: consumado es. Jesús estaba declarando que había cumplido con todas las demandas del Padre para que hoy nosotros podamos ser completamente libres y poder ser presentados delante del Padre completamente justificados. Son términos que ya hemos explicado, que ya hemos aprendido aquí. ¿Qué es eso de la justificación? Y dice Pablo, en Cristo, solo en Él, solo en su sacrificio, somos presentados delante del Padre completamente justificados. Así, sin nada más que agregar, solamente confiando y declarando en nuestro corazón a Jesús como el único mediador entre Dios y el hombre, como nuestro Salvador, como dice Pablo en el versículo 10. Entonces dice Pablo: si te enfocas en enseñar esto, Timoteo, si no te desvías de enseñar una cosa contraria a esto, vas a continuar siendo un buen ministro de Jesucristo. Si no cedes a la tentación de ensuciar el evangelio con cuentos y fábulas de viejas, dice Pablo, fábulas que aparentemente llaman más la atención, fábulas que entretienen más. Y dice Pablo, fábulas de viejas, y déjame explicarte esto, porque sí se refiere a mujeres, pero no en un tono despectivo, no de ay, esas, no, sino en la antigüedad se cree que había personas adultas, personas mayores, que se ponían en las puertas de las ciudades o en plazas principales a contar las historias de cómo se fundó la ciudad, de cómo llegaron tales personas y conquistaron tal lugar, la genealogía de no sé quién. Entonces tú podías ir con estas personas, pagarles y decirle: oye, cuéntame la historia del emperador X. Entonces la señora, como era de mayor edad y probablemente lo había visto, te contaba la historia. Entonces dice Pablo: desecha eso, no prestes tus oídos a estar enseñando, a estar escuchando y a ensuciar el mensaje del evangelio con este tipo de cosas. No cedas a la tentación de ensuciar el evangelio con fábulas, con cuentos, que sí van a traer más la atención de la gente. El oído de la gente probablemente va a estar más atento si tú te pones a enseñar cuentos y fábulas, a enseñar la verdad del evangelio. Ahora, eso pasaba 2000 años atrás, y eso sigue pasando el día de hoy. Ahora, como pastor, puedo
decirte, puedo validarte lo profundamente tentador que en ocasiones puede llegar a ser tratar de adornar el Evangelio, tratar de agregarle cosas al Evangelio, justamente con cosas que aparentemente son más espectaculares, o que probablemente yo sé que quien me está escuchando va a prestar más atención. Es muy tentador caer en eso. Especialmente cuando tienes que estar ahí sentado por horas y horas leyendo, meditando, orando, leyendo comentarios, tratando de entender qué es lo que el autor quiso decir con eso, o lo que el Espíritu Santo trató de decir al inspirar a tal persona a decir lo que escribió. Es muy tentador, porque es sumamente cansado. Ay, pero nomás está sentado ahí. Súmale que no soy el más inteligente o el más capacitado para esto. Y sí, es muy tentador pararme aquí y decir, lo mejor está por venir. No te preocupes. Dios ha puesto grandes sueños en tu corazón que anhela cumplir. Dale la gloria a Él. Mira, visualízalo, créelo, ten fe, pídeselo a Dios y Dios te lo va a dar. Eso sería mucho más fácil. Y yo sé que a nuestra carne ese tipo de enseñanzas es como, sí, esto está rico. Esto no me confronta. Esto no señala mi pecado. Esto no me dice qué es lo que está mal en mí. Al contrario. Y te repito, es tentador no solo porque sea más fácil, sino porque justamente este tipo de enseñanzas, o en este tipo de enseñanzas, tu voluntad, tus propios deseos, tus pasiones encuentran el ambiente perfecto para ser alimentados. Y aún el mío. Este tipo de enseñanzas, en lugar de llevarte a un terreno en donde tu carne va a morir, te lleva a un terreno en donde la carne se deleita y disfruta. Y son enseñanzas donde sales de aquí como si te hubieran dado un masaje, ¿verdad? De tan bien que tu carne se sintió al escuchar lo que tu carne quería oír. Pero tenemos que tener cuidado con eso. De hecho, el mismo Pablo, viendo eso, visualizando eso, le va a advertir a Timoteo en la segunda carta, una carta que posteriormente le vuelve a escribir a Timoteo, le va a advertir justamente de eso. Acompáñame a segunda de Timoteo, capítulo 4, dale nada más un par de vueltas ahí a las hojas de tu Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios. Fíjate, le vuelve a recomendar esto Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelística, cumple tu ministerio. ¿Te das cuenta
lo profundo de esto, te das cuenta cómo esta problemática no es actual, si es una problemática que se ha venido arrastrando desde hace más de 2000 años o 2000 años. Dice Pablo, va a llegar el tiempo en que la gente, siguiendo sus propios deseos, va a dejar de escuchar la sana y sólida enseñanza y va a buscar maestros que les hablen, que les enseñen lo que sus oídos se mueren por oír. Por eso, como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, para mí no es molesto, dice Pablo, repetirles lo mismo. Más bien lo hago por su propia seguridad, y por eso es mi responsabilidad y es mi obligación, cada vez que estoy parado aquí en la plataforma, recordarte exactamente lo mismo, que nuestro compromiso es con Jesús y su evangelio. Y cada que yo me siento a preparar, a estudiar, tengo que recordarme exactamente lo mismo. Quique, tu compromiso no es con la gente, tu compromiso es con Jesús y con su evangelio. Y si Dios te ha sembrado en esta iglesia, escucha esto, si Dios te ha sembrado en esta iglesia para tu crecimiento y para que participes de la comunidad de fe, siempre vamos a buscar que sea en el contexto de lo que dice el evangelio, nada más. No va a ser cuestión de gustos personales, no va a ser de lo que yo quiero que se haga. Te vamos a exigir, bueno, no sé si exigir, pero dice Pablo, amonesta, exhorta, predica. Entonces, si verdaderamente Dios te ha sembrado en esta iglesia, vamos a procurar que te congregues conforme a lo que el evangelio y Jesucristo dice que es su iglesia. Ahora la pregunta es, regresando a Primera de Timoteo, la pregunta es, ¿cómo me cuido entonces de no caer en el error de ser seducido, de ser atraído por enseñanzas que alimentan mis propios deseos? ¿Cómo las desecho? Porque van a venir. Y más ahora con YouTube, con las plataformas, Spotify, donde tenemos al alcance N cantidad de predicadores, N cantidad de enseñanzas. ¿Cómo discierno que a lo que me estoy exponiendo realmente es una buena enseñanza, una enseñanza sólida? Dice Pablo, nutriéndote con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Y quiero que medites en esto, porque mientras que los falsos maestros con sus enseñanzas erróneas llaman a abstenerse de ciertos alimentos, Pablo nos dice que lo que realmente necesitamos hacer no es abstenernos, sino consumir, alimentarnos de la sana doctrina y de la palabra de fe, para que de esta manera seamos nutridos y fortalecidos en el interior. Y quiero que medites en esto, porque así como el cuerpo físico necesita recibir una cantidad de nutrientes para crecer y desarrollarse de manera sana, nuestro espíritu también necesita ser alimentado para poder recibir los componentes necesarios para poder crecer, para poder madurar, para poder ser fortalecidos. Y es impresionante que constantemente estamos recibiendo niños que llegan. ¿Y cómo llegan esos niños? O sea, ¿por qué? Porque no recibieron una alimentación necesaria, sana,
correcta. Y llegan aquí, se les empieza a alimentar, se les empieza a dar, se les empiezan a quitar las golosinas, se les empiezan a quitar las harinas, y de repente es, ¿dónde está ese niño? ¿Verdad? Y gloria a Dios por eso. Y en el espíritu pasa exactamente lo mismo. Cuando recibimos los nutrientes de esto, nuestro espíritu comienza a cobrar fuerza y ánimo, porque no solo de pan, dijo Jesús, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y sabes, es la palabra lo que verdaderamente alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, y verdaderamente sacia nuestra alma. Entonces, ojo con esto, porque alguien que no se está nutriendo constantemente de esta palabra es alguien que no tiene lo necesario para espiritualmente estar creciendo de manera correcta y de manera sana. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué nutrientes estás recibiendo? ¿Qué tan seguido esto entra a tu cuerpo para nutrirte, para darte lo que tu espíritu necesita para verdaderamente ser alimentado y fortalecido en el interior? Y quiero que medites en esto, porque mi carácter, tu carácter, el cómo respondes a la presión, el cómo manejas tus emociones, aquello que eres en lo secreto, en lo íntimo, cuando nadie te está viendo, es un reflejo de aquello de lo cual constantemente te estás nutriendo. La pregunta otra vez, ¿de qué te estás nutriendo? ¿Qué está entrando a tu alma? ¿Qué le está dando esos nutrientes que tu alma necesita? Y me encanta porque Pablo posiciona a Timoteo en un terreno en el que no solamente tiene que estar atento a estar predicando la sana doctrina, sino lo lleva a un terreno en el que le dice: Timoteo, predica la sana doctrina, pero tú también exponte a la misma sana doctrina. Aliméntate de la sana doctrina. Y eso me lleva otra vez al principio del versículo 6, en donde Pablo dice: si esto enseñas, es decir, la capacidad de Timoteo de enseñar la sana doctrina estaría en proporción a cuánto él se estaba exponiendo primeramente a ella. Es decir, si Pablo no se exponía a la sana doctrina, tampoco iba a enseñar la sana doctrina. Y creo que no hay que ser muy sabio para entender esto. Y quiero que medites en esto, porque cada uno de nosotros, en las diferentes áreas en las que nos movemos, como papás, como maestros, como encargados, como jefes, como esposos, esposas, en el área en la cual tú te muevas, vas a ser capaz de guiar a otros a la verdad cuando tú primero te expongas y te alimentes por la verdad de Jesús. Solo cuando seamos alimentados y nutridos verdaderamente de esto, es cuando vamos a poder transmitirle a otros los nutrientes necesarios, nutrientes directamente al corazón de otros. Y aunque la salvación es personal,
Y como lo leíamos en segunda de Timoteo, Dios va a juzgar a vivos y a muertos. Y cada uno va a tener que responder por sus propias decisiones. Pero si como papá, yo, como cabeza de familia de mi hogar, si yo no me estoy alimentando ni llenando de los nutrientes que la palabra me aporta, no puedo simplemente pretender que el resto de mi familia lo haga. O simplemente no me va a importar si el resto de mi familia se está nutriendo con la palabra o no. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar lo que no tengo, o no puedo exigir que los otros sean lo que yo no soy. Entonces, si yo primero no me estoy nutriendo de esto, no puedo esperar que el resto de mi familia lo haga. Y mucho menos exigirle que lo haga. Eso automáticamente, si Jesús estuviera aquí, me diría hipócrita, porque mandas a hacer lo que tú no haces. Entonces, ojo con eso. Ahora me encanta porque del versículo 7 al 10, Pablo utiliza la figura del atleta para ejemplificar otro punto sumamente importante. Mira lo que dice versículos 7 y 10, si estás ahí en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 10 al 10. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ya ve, pastor, por eso no hago ejercicio. No. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, ejercítate, le dice Pablo a Timoteo. Y esta palabra ejercítate, creo que ya la habían puesto por ahí, pero es una palabra en el griego que se pronuncia como gumnazo, que de donde viene nuestra palabra no gimnasio, sino gimnasia, y hace referencia a alguien que construye un estilo de vida alrededor del ejercicio. Es decir, no es aquel que paga el gimnasio y espera ver resultados sin ir, solo porque ya pagó la membresía. No, ya pagué, aquí me siento a esperar a ver cuándo se me empiezan a formar cuadritos. No, la palabra gumnazo es aquel que vive, que piensa, que se viste, que se alimenta y que tiene toda la cultura del ejercicio. Vaya, es alguien que cuando tú lo ves, sabes que su vida gira alrededor de eso, ¿verdad? Por cómo luce, cómo se viste, cómo se alimenta. Y especialmente para un gran sector de la cultura griega, que era donde estaba inmersa esta iglesia, era sumamente importante. Y el texto realmente no nos dice, pero Timoteo tenía doble nacionalidad. Por un lado era griego y por otro lado era judío. Entonces probablemente es una especulación. Probablemente Pablo le enfatiza o le habla de este punto porque probablemente bajo esa influencia griega Timoteo tendía a caer en este tipo de hábitos en donde el ejercicio era parte se volvía algo muy importante
en la Biblia, en la vida de Timoteo. Probablemente por eso Pablo le dice, o probablemente simplemente lo toma como un ejemplo, no lo sé, te repito, es especulación y realmente no es lo importante aquí. Pero en la cultura griega era algo sumamente importante, ¿verdad? Hay registros en donde se tiene evidencias de que los griegos dedicaban muchas horas a ejercitarse para realzar la belleza, la fuerza. Si sabes un poco de historia, sabes que en Atenas es donde surgen los Juegos Olímpicos, justamente para demostrar y hacer evidente la fortaleza del griego. Y no soy griego, ¿verdad? Ahora, si por alguna razón, la que sea, por salud, por estética, vanidad, no voy a juzgar eso, pero si por alguna razón has tratado de ejercitarte en algún punto de tu vida, ¿sabes lo difícil que puede llegar a ser el mantenerte de manera constante en la disciplina del ejercicio? Es súper difícil, o al menos hablando desde mi perspectiva. Porque siempre va a haber algo en tu camino con el potencial de desviarte o de desanimarte de tu objetivo. Siempre va a ser más atractivo dormir 30, 40, 45 minutos más a levantarte a la hora en que tu alarma suena. Especialmente en estos tiempos que ya comienzan a las mañanas estar frescas, ¿verdad? Y que te destapas y es como, oh, no, te echas otra vez la cobija y adiós alarma. Siempre va a haber un postre que se atraviese en tu camino y que te interrumpa la dieta. Siempre va a haber alguien que te diga, ay, no vayas. ¿Vas a ir al gimnasio? No, mira, mejor quédate, vamos a ver una película, vamos a ver Netflix, pizza, chocolate, coca. No hay argumento que pueda vencer eso. Y si no tienes cuidado, este tipo de cosas pueden llegar a interrumpir y hasta abandonar por completo tu disciplina del ejercicio, ¿verdad? Y si no tienes cuidado, lo que te costó mucho trabajo construir, de repente venirse abajo porque comienzas a caer otra vez en esos viejos hábitos. Entonces quiero que medites en esto, porque el construir una vida alrededor de la piedad, como Pablo lo expresa aquí, más allá de animar a Timoteo a simplemente ejercitarse en ella, tiene que ver más con la idea de tener esa capacidad de vencer todos esos obstáculos que se presenten en su camino, para que no se conviertan en la causa que terminen desviándolo o desanimándolo de alcanzar el objetivo de tener una disciplina que lo lleve a ejercitarse en la piedad. Y por eso me encanta el ejemplo del ejercicio, porque tú puedes empezar un mes así, con todo, yendo de lunes a domingo, cargando no sé cuántos kilos, pero muchas veces, así como entraste con todo ese mes, de un día para otro abandonar por completo. Y ejercítate. Es justamente eso. Timoteo, crea una cultura alrededor de la piedad. Ahora, la pregunta es, ¿qué es piedad? ¿Qué es piedad? Seguramente es una palabra que has escuchado en diferentes contextos, pero en base a lo que podemos ver en la Escritura, podemos definir a la piedad como el amor a Dios. Repito, y creo que está ahí. El amor a Dios puesto en práctica a través de un carácter santo. Eso es piedad.
Probablemente tengas una definición más teológica, más espectacular, pero la forma más sencilla de definir lo que es piedad es eso. Un amor por Dios manifestado, puesto en acción a través de un carácter santo, o dicho de otra manera, son acciones, son hechos que yo hago para hacer evidente que amo a Dios. Es eso. Entonces quiero que veas lo interesante de esto, porque mientras que una enseñanza alejada del carácter de Dios, que es lo que Pablo está atacando aquí, me llama a hacer determinadas cosas para ganarme el favor de Dios, para ganarme su gracia y ser mejor posicionado delante del Padre. La verdad del Evangelio nos libera para posicionarnos en un terreno en el que hacer o no hacer determinadas cosas es simplemente el fruto de un profundo y genuino amor por Dios. Nada más. ¿Por qué haces esto? Porque amo a Dios. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no participas de esto? Porque amo a Dios. Eso es la piedad. Tener ese filtro que nos ayuda a hacer determinadas cosas, no por obligación, no por ser presentado delante de Dios de una mejor manera, sino simplemente porque entiendo que el corazón de Dios se alegra o se entristece cuando yo hago o no hago determinadas cosas. Yo no le llevo flores a mi esposa para que a ver si así me lava mi ropa. No. Yo le llevo flores a mi esposa porque dedica su tiempo, su energía, su esfuerzo en tenerme ropa limpia. Y entonces, como una forma de agradecimiento por lo que ella hace por mí, yo busco tener esos detalles. Y es lo mismo con Dios, o de alguna manera es lo mismo con Él. Entonces, el buscar ejercitarme en la piedad es la respuesta de un corazón que verdaderamente ama a Dios. Repito, el ejercitarme en la piedad es la respuesta de un corazón que verdaderamente ama a Dios. Si en tu corazón no hay un profundo amor por Dios, ejercitarte en la piedad está bien para esos religiosos, para los fanáticos, para el término que quieras ponerle, pero yo no. Yo vengo a la iglesia y medio escucho y me siento bien porque vine, pero ya cumplí. Te repito, el buscar ejercitarme en la piedad es la respuesta de un corazón que verdaderamente ama a Dios. Y Jesús mismo en Juan 14 definió lo que era la piedad cuando dijo: si me amas, entonces asegúrate de caminar en mis instrucciones. Eso es piedad, caminar en las instrucciones de Jesús. Y es aquí donde el ejemplo tiene sentido. El ejemplo del ejercicio tiene sentido, porque al igual que en un aspecto físico, va a haber obstáculos que te impidan o te obstaculicen mantener esa disciplina de manera constante y prolongada. En lo espiritual también va a haber cosas que probablemente, si no estás atento o atenta, pueden obstaculizarte e impedirte que sigas ejercitándote en esa piedad. Ahora déjame aclarar este punto y con esto termino. Porque este esfuerzo no debe enfocarse en aquello que externamente pudiéramos llegar a hacer para mostrar nuestro amor a Dios. No es externo. Si eso fuera,
Pablo estaría entrando en una contradicción y perdería totalmente la validez y la credibilidad su argumento. Porque por un lado está atacando a los maestros que les dice externamente no hagan esto, pero ahora Pablo no puede decir, pero tú sí, externamente haz esto para mostrar tu amor por Dios. Entonces, ese esfuerzo no es esfuérzate por portarte bien, no es esfuérzate por dejar tal hábito, esfuérzate por cambiar tu conducta. No. Y quiero que medites en esto. Por favor, si te vas a llevar algo, si vas a notar algo, que sea eso. Lo que necesitamos urgentemente cambiar no es lo que hacemos, no es lo que decimos, no es lo que pensamos. Lo que urgentemente tú y yo necesitamos cambiar es aquello a lo que le hemos cedido el control y la dirección de nuestro corazón. Eso es lo que verdaderamente tú y yo necesitamos cambiar. Porque si quien controla y dirige tu corazón no es el Espíritu Santo, entonces no importa cuánto te esfuerces por cambiar lo externo, no importa cuántas ganas le eches por ahora sí portarte bien, si tu corazón no está controlado y dirigido por el Espíritu Santo, lo más seguro es que todo esfuerzo que emprendas va a fracasar. Es decir, todo lo que hagas, pienses, tus pasiones están directamente ligadas a lo que controla y guía tu corazón. No hay más. El día de ayer los niños tuvieron una actividad donde estuvieron sembrando diferentes semillas. ¿Y qué crees que va a salir de aquello que sembraron? Exactamente lo que sembraron. Si les dieron semillas de limones, no esperes que salgan aguacates de ahí. No funciona así. Y en lo espiritual tampoco. Si quien controla mi corazón no es el Espíritu, entonces tampoco podré dar esos frutos agradables delante de Dios. Entonces, el ejercitarnos en la piedad no es un llamado a esforzarnos por hacer o no hacer cosas, sino más bien es un llamado por esforzarnos a entrar a ese terreno en el que cedemos completamente el control de nuestro corazón al Espíritu Santo. Eso es ejercitarnos en la piedad. Esforzarnos para morir a nosotros mismos, para que el Espíritu Santo tome el control de lo que hacemos, decimos, pensamos, reaccionamos, etc. Y es justo ahí, cuando el Espíritu Santo tenga el control de nuestro corazón, donde todas las cosas que hagamos o no hagamos se convertirán en un profundo y fiel amor por nuestro Señor, por Dios. Y quiero dejarte con este versículo que sé que va a dejar un mejor enfoque de esto. Acompáñame a Colosenses, capítulo 2. Colosenses, un libro atrás o un par de libros atrás, dice Pablo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y marca las primeras palabras del versículo 7: arraigados y sobreedificados en Él. Entonces, si te vas a esforzar en algo, que sea en eso,
en que tu corazón se arraigue profundamente en Jesús, para que verdaderamente des frutos que demuestren tu amor por Él. ¿Sabes? El agricultor no se esfuerza para que el árbol dé el fruto que sembró. Él no está delante del árbol diciendo: vamos, 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 da naranjas, da limones, da toronjas, da granadas. No. El esfuerzo del jardinero está en preparar la tierra, en arar, en hacer surcos, en echar semilla, en regar, y simplemente lo que Él hace es esperar a que el fruto esperado llegue. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer: esforzarnos a hacer de esto, el alimentarnos de esto, un hábito. Y cuando verdaderamente sea un hábito en tu vida, vas a recibir los nutrientes necesarios y vas a comenzar a ser fortalecido y a funcionar de la manera correcta.